Antonio Ramírez Guacamatzu, él es jefe de la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gracias por contestarnos. Doctor, a ver, ¿cuál es su valoración? Usted confirmaba también ayer, gracias a la información que nos hace llegar nuestro colaborador Alberto Sánchez, la muerte del enfermero en San Luis Río Colorado. ¿Es por la falta de material que ocurrió esto, como lo denuncia ahorita la ginecóloga Julieta? No, ¿Cuál fue? yo respeto mucho la opinión de la doctora Márquez, sin embargo, no es correcta esa apreciación de que se trate por falta de material e insumos de protección. El hospital tiene los insumos y el material de protección que se requiere. Siempre ha sido una preocupación de la gobernadora del estado y de el secretario de Salud, viendo el comportamiento epidemiológico que se ha estado dando en San Luis, de que no hagan falta las cosas. Y de manera constante estamos recibiendo envíos desde la ciudad de Hermosillo de este tipo de material e insumos, así como de nuevos equipos de ventiladores mecánicos para el hospital de San Luis. Lo que sucede de repente, Luis Alberto, es que los protocolos para el manejo de pacientes son muy claros. Muchas personas creen que todo el paciente que llega al área de urgencias tiene que ser recibido con un traje blanco, hermético, con gogles, con una mascarilla N95, y no es así. El protocolo es claro. El paciente a su ingreso puede ser recibido con un gorro quirúrgico, con un cubrebocas normal para la persona que lo recibe, así como para el mismo paciente, una bata quirúrgica. Y una vez que es evaluado con todas las medidas de protección del distanciamiento con el paciente y es necesario ingresarla a un área COVID, adentro del área COVID, el tipo de protección entonces ya es diferente. Entonces muchas personas creen que tienen que traer todo ese equipamiento desde un principio, pero los lineamientos y los protocolos no son así, no es necesaria esa medida tan drástica en estos momentos. Sí hay equipo, sí hay insumos, sí hay mascarillas N95 en el Hospital General y estamos en la medida de las posibilidades preparados para enfrentar hasta este momento la situación que hemos estado enfrentando en San Luis, que es realmente lastimosa, pues por la cantidad de pacientes que tenemos y por los números de defunción. ¿Por qué murió entonces el enfermero? ¿A qué le atribuye usted? Bueno, hay que tener consideraciones varias, ¿no? Las personas tienen una vida social fuera, tienen una vida profesional adentro de las unidades. Adentro de las unidades hay pacientes enfermos de eso y de muchas cosas. Hay protocolos muy claros para el manejo de los pacientes, para la colocación de los equipos, para el retiro de los equipos, buscando en todo momento tener la desinfección y la esterilización necesaria para poder protegerse. Estamos revisando, por supuesto, todos los protocolos que se están usando en el hospital para ver si hay alguna falla al interior en el manejo de los protocolos, del momento de cómo se están manejando y haciendo las cosas. Porque la persona puede tener el equipo y estar protegido, pero si no se lo coloca y no se lo retira correctamente, si se está movilizando en ciertas áreas, hay ciertas circunstancias que tenemos y que estamos movilizando, que estamos viendo y verificando. Ahora, la gente tiene vida social, tiene vida afuera, no sabemos en qué lugar o en qué momento están y con quién. Ahorita la dispersión comunitaria en San Luis está altísima. Hay mucha gente que son portadores asintomáticos, que no sabemos quién está en el virus porque no traen síntomas. Por supuesto que no te estoy diciendo que sea ese el caso de este paciente, que desafortunadamente y lamentamos mucho su fallecimiento, pues, pero todos estos casos se les da un seguimiento y se les tiene que hacer un estudio. Bueno, Lo que doctor, sí, pero entiendo, pero ¿por qué si tenía una obesidad moderada? Digo, no era mórbida, no era complicada, moderada, se entiende que estaba bajo control. 31 años, muy joven, es decir, entonces, ¿por qué murió? No está claro todavía si fue por su vida, dice, externa o por la falta, o por que no respondió al medicamento. ¿Está claro por qué murió? Nomás solo a saber por qué se complicó tanto y llegó hasta la muerte este caso. bueno, el paciente hasta donde yo tengo conocimiento era un paciente obeso,
bastante obeso. Ah, bastante obeso, Y sí. un Ok. paciente que tenía también antecedentes, creo, de diabetes mellitus. Ok. Entonces, todas esas comorbilidades están bien estudiadas y afectan a la persona y hace que se compliquen mucho más que una persona que no las tiene. ¿Ya? El paciente estuvo estable, manejándose en el hospital bastante bien durante 3 días y súbitamente el paciente empezó a tener dificultad de insuficiencia respiratoria. Fue el motivo en el que para su mejor manejo se decidió el traslado de él a la unidad de cuidados intensivos en Mexicali. Desafortunadamente, pues su evolución fue tórpida ya y no se logró poder rescatarlo y por eso falleció. Pero así es este padecimiento, nadie es completamente impredecible. Los pacientes pueden estar muy bien en un momento y súbitamente ponerse muy mal, sobre todo los pacientes que tienen comorbilidades. ¿Que tienen qué, perdón? Comorbilidades, que están enfermos ya de una enfermedad previa, pues, como la obesidad, el diabetes, la hipertensión, la cardiopatía, la bronquitis, el asma, etcétera. Bien, entonces dice usted que era bastante obeso, tenía diabetes mellitus, esto pudo verlo complicado, estaba estable y súbitamente de repente empezó a tener dificultades para respirar y se salió de control y llevó a la causa de su muerte. Entonces, eso sería el diagnóstico. Así es más o menos la secuencia de los casos que se dieron, Luis Alberto. Bien, él duró, bueno, 3 días antes empezó a tener síntomas, dice la ginecóloga. ¿Cómo fue? ¿Él empezó, desde que empezó a tener síntomas, se reportó o Él empieza, ya llegó él empieza, avanzado? sí, él empieza con síntomas de COVID, con cefalea, con febrícula, con malestar general, y se le da la recomendación de hacer el aislamiento en casa y se manda a su casa y se le da una indicación que se le dan a todas las personas de estar vigilando su evolución y que en caso de que tenga algunos síntomas agudizados acuda nuevamente a la unidad. Eso fue lo que sucedió, acude nuevamente a la unidad porque la fiebre era más alta, empieza a tener un poco de dificultad respiratoria, se interna en el área COVID del Hospital General de aquí de San Luis, se le ponen puntas nasales con oxígeno, se le empieza a pasar medicamento y el paciente estuvo estable un par de días aquí en el hospital. Se les pone un parámetro que se utiliza, es la saturación de oxígeno en sangre, se les coloca un oxímetro en la punta del dedo y ahí nos está diciendo qué tanto oxígeno tiene en su sangre. Mientras el paciente tenga arriba de 85 de saturación, el paciente se considera que está estable. Él estuvo en esos rangos hasta el último día que súbitamente su saturación se cayó y empezó a tener dificultad respiratoria. Fue lo que ameritó el traslado y pues ya la insuficiencia respiratoria continuó progresando y ya no fue posible revertirla. Lo que me quiere decir que sí fue atendido desde el principio con los síntomas. En cuanto Claro que el primer día en que empezaron los síntomas, se fue a su casa y después se internó. ¿Sí? así es correcto, Luis. El primer día. Así es. Porque hay ya 9. ¿Cuántos casos hay más contagiados? Me decía la doctora que hay, bueno, y de hecho también ustedes también confirmaban que hay 10 personas más positivos de COVID en el hospital. Sí tenemos algunos pacientes, tenemos algo del personal médico y paramédico que han salido positivos al coronavirus. Hay que mencionarlo que el personal médico en San Luis tiene dobles y 3 turnos en San Luis. Hay unos que trabajan en la secretaría, los otros van a trabajar al seguro, y en la noche trabajan en el ISSSTE, los fines de semana trabajan en las clínicas particulares y andan moviéndose continuamente por las diferentes clínicas y unidades de San Luis. Entonces, ha habido brotes también y casos en clínicas particulares en San Luis con el personal de salud. No ha sido exclusivo del personal del Hospital General. Por supuesto que han estado detectándose ahí, se han hecho sus estudios, se mandan a reposar en casa y estamos revisando concienzudamente todos los protocolos al interior para verificar si existe algún detalle que podamos estar mejorando. No es parte de la calidad de la mejora continua. ¿Cuántos casos son confirmados del personal médico? Tenemos 9 casos. Sí, se confirman los 9. ¿Del Hospital General o del IMSS?
Del Hospital General. El seguro tiene su propia Ah, casuística y las clínicas privadas también tienen sus propias casuísticas. ¿y por qué hay tantos, oiga, positivos? ¿Y qué edades, qué cuadros tienen? Por ejemplo, ¿qué edades son los médicos confirmados positivos? Pues están en todos los rangos de edad, de arriba de 30 años hasta 60 años, ¿verdad? Aunque la mayoría de del equipo médico mayor de 60 años fue enviado a su casa y sobre todo los que tenían comorbilidades, ¿no? ¿Y están monitoreados, están estables? ¿Cómo están ellos? Todos están, la mayoría están estables, ninguno está grave, tienen sintomatología leve y moderada y no hemos tenido reportes de que ninguno de ellos esté en malas condiciones. Bien, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted. ¿Me permite, doctor? ¿Sí? Para seguir Claro que hablando. sí. Estoy con el jefe de la jurisdicción sanitaria dando la postura de lo que ocurre y de lo que sucede en San Luis. Volvemos. Estoy hablando con Marco Ramírez Guacamatsu, jefe de la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud en San Luis. El epicentro ahorita es la ciudad que concentra el mayor número de casos en Sonora y muertes. Me confirma que son 9 los pacientes positivos de enfermeros y enfermeras o médicos del Hospital General del Hospital de San Luis, para hacer un resumen de lo que estamos hablando. Dos, descarta que sea la falta de material y equipo médico el motivo por el que perdió la vida el enfermero de 31 años. Me dice que era bastante obeso, tenía diabetes mellitus, súbitamente empezó a tener dificultades para respirar y los pacientes pueden ponerse mal en cualquier momento en estas situaciones, en esta enfermedad, y que se trata pues básicamente de un cuadro o que se remite a los rasgos personales del paciente. Entonces podemos entender y que hay 9 positivos. ¿Y qué se va a hacer entonces ahí en San Luis, doctor? Porque hay 9 positivos que me dice usted están bajo control. Entonces estas personas y monitoreadas. Todos están monitoreados, están en sus domicilios, en sus casas. Todos los días estamos en contacto con ellos por parte del área de epidemiología para verificar cuál es su estado y su evolución. Estar también revisando, interrogando a los contactos que ellos han tenido previos para el desarrollo de síntomas para poder detectar si hay alguien más que pudiera estar contagiado. Hasta este momento todos están estables. Todos están con sintomatología leve o moderada, sin necesidad de tener que estar hospitalizados. Hay que recordar que el 80 al 85% de los pacientes que estén contagiados van a cursar con un cuadro respiratorio leve que va a ser autolimitante, se va a curar con reposo en casa y con algún analgésico suave. De los que tenemos que preocuparnos son de los adultos mayores y de las personas que, como hace un momento te comentaba, tengan alguna enfermedad ya subyacente, que nosotros le llamamos comorbilidades, ¿verdad? Ujú. Y de estas personas subyacentes, es decir, que tienen enfermedades crónicas, de los 9, ¿cuántos son? Casi ninguno de ellos tiene comorbilidades. La gente que tenía comorbilidad desde cuando inició este asunto fueron enviados a su casa para evitar su exposición, ya que eran personal de riesgo. Bien, ese es un Por eso dato. tienen sintomatología leve y no se han complicado. Entonces, para cerrar el caso del enfermero, fue por cuestiones del caso en particular, no de la falta de equipo, no de una falta de atención ni negligencia médica, doctor, para que quede claro. Por supuesto que no. Mi opinión es muy firme al respecto. No se trató de eso. Por supuesto que estamos revisando todos los protocolos del hospital, del manejo de pacientes, de todo lo que se está haciendo conforme al personal, con todo lo que los procesos que se desarrollan adentro del hospital para poder determinar cualquier situación y poder corregirla. Es una preocupación constante, como siempre lo ha hecho la gobernadora del estado y el secretario de salud, de estar al pendiente de San Luis. Estamos recibiendo constantemente más insumos y más equipamiento. Hemos recibido también más ventiladores mecánicos para que en caso de que sea necesario, un área del hospital se reconvirtió para pacientes COVID exclusivamente. Acaban de llegar algunos refuerzos médicos de personal que vienen a apoyarnos y apoyar a la comunidad de San Luis eh, para poder salir adelante lo más pronto de esta contingencia. Por supuesto que seguimos requiriendo personal médico y lanzamos una convocatoria abierta para médicos, urgenciólogos, internistas que deseen venir a trabajar a nuestro hospital.
Muy bien. y poder apoyar a la comunidad para salir adelante. Despedimos la señal de Megacable y nos quedamos en la plataforma de Proyecto Puente y en la voz del PITIC. Oiga, doctor, ¿y por qué San Luis, antes de irnos a ese tema, se ha complicado tanto? ¿Cuál es la explicación clínica o desde el punto de vista de la sociología médica para tener estos niveles de contagio? ¿Cuáles son los elementos que usted Bueno, justifica? mira Luis Alberto, desde nosotros a nivel nacional, el estado de Sonora, gracias a la visión de la gobernadora del área de epidemiología con el doctor Gerardo Álvarez, empezamos como 3 semanas antes que cualquier estado de la República en empezar a hacer acciones preventivas. Nosotros instalamos filtros en la entrada de San Luis de la Aduana, en los centrales de autobuses donde estábamos, y seguimos trabajando, repartiendo información sobre COVID-19. Hacemos lecturas con termómetros digitales para ver si hay gente febril, les hacemos preguntas dirigidas para ver si hay pacientes sintomáticos. Eso lo hemos estado haciendo desde principios de marzo. Lo que estuvimos detectando es que San Luis Río Colorado, estamos localizados geográficamente en un embudo. Aquí por San Luis Río Colorado tenemos frontera con Mexicali, que Mexicali y Tijuana están llenos de pacientes enfermos de COVID. Estamos pegados al Valle de Imperial, California, donde el estado de California es uno de los estados que tienen más pacientes también COVID en los Estados Unidos, y en el área de Arizona, que también tiene muchos pacientes. El flujo en la temporada agrícola de San Luis, en los valles, donde aquí tenemos una gran cantidad de migrados, son alrededor fluctúa entre 3,000 y 6,000 cruces diarios de gente. Nada más de los que se trasladan al Valle de Yuma, más los que vienen los fines de semana de California a pasar, que tienen su residencia aquí, más el movimiento normal que hay de Mexicali y San Luis, pues es una movilización inmensa de gente. Y yo creo que esas características peculiares sociodemográficas de San Luis nos colocan en ese punto de que, para mi apreciación, ha sido uno de los factores más importantes para que se haya presentado esta situación aquí. El otro punto que es sumamente importante es que, a pesar de la convocatoria y de la dictaminación de la contingencia sanitaria en el estado y la necesidad de la disminución de la movilización social y los aforos vehiculares, aquí en San Luis no se está dando como debería de ser. La gente sigue saliendo a la calle, los vehículos siguen, las colas para cruzar al otro lado están alrededor de 10 o 12 cuadras. Esta mañana salí a dar una vuelta por la comunidad para verificar eso. La carretera grande de San Luis, que es la avenida Obregón, que cruza todo San Luis de oeste a oeste, estaba completamente saturada de vehículos. Entonces, esos son factores que yo creo que inciden muy fuertemente en la situación que nos está pasando. ¿Hace falta que se cierre la frontera? ¿Eso sería una solución? Es decir, Ellos, los Estados Unidos ya la cerraron. sí. Ya los mexicanos no podemos cruzar, solamente pueden cruzar los emigrados y solamente pueden cruzar los ciudadanos. El cónsul de Estados Unidos en Hermosillo ya lanzaron un aviso para que la gente se regresara a la brevedad, porque luego ya no los iban a dejar pasar. Cada quien tiene que tomar las medidas necesarias. Probablemente en este momento ya no sería tan efectivo, porque ya tenemos una gran cantidad de dispersión aquí dentro de la comunidad. Por supuesto que ayudaría disminuir el flujo de gente que no tiene nada que hacer aquí, pues no podemos dejar que la gente que vive aquí no venga a San Luis, pero sí podemos hacer que aquí internamente en San Luis Río Colorado disminuyamos el aforo vehicular a más del 85%, que es lo que se está buscando en todas partes, y endurecer las medidas para que la gente no ande en la calle. Es la única solución: quedarse en casa, distanciamiento social, lavarse las manos, cubrirse la boca. Eso es lo que tenemos que ver para que no se den las consecuencias, que son la saturación de los hospitales, la contaminación del personal. Pero están saturados ahorita ya, ¿no? ¿O no? No. ¿Tiene la capacidad todavía San Luis, el sistema hospitalario de San Luis, para atender? ¿A cuántas personas? No está saturado, tenemos espacio, no tenemos ningún paciente intubado aquí en San Luis en este momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar eso, pues, pero sobre todo
evitar las defunciones, ¿verdad? En las personas que presentan comorbilidades. Ujú. Oiga, porque ya se habían apoyado con Mexicali, ¿no? Habían llevado un caso a Mexicali, por ejemplo. O, es decir, había una colaboración o hay una colaboración así. Existe una comunicación muy estrecha con las autoridades del Hospital General de Mexicali, donde el convenio que hicimos que se hizo con San Luis Río Colorado es que ellos nos iban a recibir en la medida de sus posibilidades a todos los pacientes graves que requirieran terapia intensiva. A ver, Ese es el convenio y hasta el momento se ha estado respetando por parte del Hospital General y nosotros aquí en usted Sonora. dice, se tiene que hacer énfasis en las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Obesidad, hipertensión, diabetes, ¿sí? Es correcto. Pero, Ahí es donde tenemos que tener el foco de prevención y esa es la gente que se nos va a poner mala, esa es la gente que se va a poner grave y es la gente que potencialmente puede fallecer. y no, Ahí no, no faltará entonces más cuidado también con el personal médico. El paciente tenía bastante obesidad, como usted dice, problemas de obesidad. ¿No faltó ahí más cuidado en ese caso y en los demás médicos? Bueno, en este caso era un paciente joven. Nosotros buscamos las comorbilidades en pacientes que tengan más de 60 años porque son los que estadísticamente se están muriendo más enfermos. Este paciente se supone que estaba estable, su diabetes estaba controlada, ¿verdad? Él era un paciente joven, entonces su riesgo es mucho menor. Ujú. No había presentado, dice entonces, cuadros y por lo No tanto ahorita, hay antecedentes y inicia como todos los pacientes COVID, inician súbitamente con fiebre, dolor de cabeza y malestar general. muy bien. Pues ahí está entonces la recomendación, doctor. ¿Algo más que desea agregar que no le haya preguntado? No está, yo nomás le preguntaría, ¿no estaba fuera de control San Luis? No, no está fuera de control. Aún creo que esta es una situación manejable. Afortunadamente, desde el momento en que está aumentando la frecuencia de pacientes, ya la gobernadora y el secretario de Salud han estado tomando las medidas pertinentes. Estamos esperando en este momento el arribo de más material, de más insumos, de más equipamiento. Ya llegó personal especialista médico de la ciudad de Hermosillo que vienen a reforzarnos y apoyarnos para salir adelante de la contingencia que tenemos. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar que no le haya preguntado, doctor? Pues nada más que a través de tus espacios que son tan vistos y escuchados, seguir exhortando a la comunidad a que esto es una situación seria y que solamente cada uno de nosotros como ciudadanos podemos contribuir quedándonos en casa y saliendo solamente a aquellos que tenemos actividades esenciales que desempeñar. Es la única manera de frenar la dispersión de esta pandemia. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. A la orden. Marco Antonio Ramírez Wakamatsu, jefe de la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud en San Luis Río Colorado. Ya recapitulando, entonces haciéndole el resumen, esta persona de 31 años tenía obesidad, pero no había presentado cuadro antes. Ojo, y dice, súbitamente se le complicó la respiración. Y fue lo que llevó pues a perder la vida. Afirma el doctor que si hay el material médico, que si hay la protección suficiente para los doctores. La ginecóloga nos decía, de acuerdo a lo que me dicen a mí, lo que me llegan los comentarios, lo que dicen los doctores y la gente, es que fue la falta de material médico las causas. Vaya todo lo que está saliendo. Ahí están las dos posturas usted que tiene. Lo cierto es que ahorita San Luis es el epicentro de lo que está ocurriendo.